Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Aleluya. Esta palabra, arrepentido, viene del griego metanoia. Significa cambio de mente o dar media vuelta. Implica una reorientación radical de la vida y los valores, no solo una disculpa superficial. La palabra arrepentido y su variante, arrepiéntanse, arrepiéntete, aparece en la Biblia según la versión alrededor de 106 o 111 veces. La podemos encontrar con más frecuencia en el Nuevo Testamento, con más de 60 usos, mientras que en el Antiguo Testamento se mencionan más de 40 veces. El arrepentimiento es una experiencia humana profunda que combina el malestar emocional por acciones pasadas con una voluntad consciente de cambio. No es solo un sentimiento de tristeza, sino un proceso de transformación interior y de conducta. Dicha de otra manera, el arrepentimiento es un proceso cargado de emociones que nos hace sentir dolor, culpa o tristeza por acciones pasadas o por la falta de ellas. Las personas arrepentidas sienten dolor y reconocen su error, lo confiesan, asumiendo su responsabilidad, rectifican para no repetir el mismo comportamiento con un cambio de mentalidad. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia? La psicología involucra el reconocimiento de un error y la sensación de culpa. Los expertos señalan que el arrepentimiento saludable motiva la acción presente para evitar errores futuros. La filosofía dice, filósofos como Aristóteles lo vinculan con la recuperación de la racionalidad tras haber sido guiado por pasiones irracionales a la acción presente para evitar errores futuros. Aleluya. La teología lo considera un paso esencial para la redención, que incluye reconocer el pecado, sentir dolor por él, confesarlo y abandonarlo definitivamente. La teología define el arrepentimiento como un cambio radical de mentalidad, metanoia, corazón y dirección, pasado de la rebelión contra Dios hacia la obediencia a Él. No solo remordimiento, sino un abandono genuino del pecado y un giro hacia la justicia, siendo esencial para la salvación. Aleluya. Es muy importante no confundir el arrepentimiento con el remordimiento, ni mucho menos con la culpa, ya que no son iguales. El remordimiento es una carga emocional centrada en el
el malestar propio o el miedo al castigo. El arrepentimiento, en cambio, produce una real conducta. La culpa es un sentimiento de haber fallado y el arrepentimiento es decisión de corregir ese fallo. ¿Cuándo sabemos que el arrepentimiento es genuino? En primer lugar, cuando reconocemos y admitimos que hemos dañado o hemos cometido un error sin justificación. Segundo, cuando estamos afligidos, contristados, sentimos un dolor sincero por la consecuencia de nuestros actos. Tercero, cuando rectificamos con el propósito de enmendar y reparar el daño causado para no repetir la acción. El arrepentimiento auténtico va más allá del simple remordimiento, buscando un cambio persistente y positivo en la vida de la persona. Mis amados hermanos, había pasado ya aproximadamente, según la Biblia cronológica, de 15 a 16 siglos, desde que Israel entró a la ansiada tierra prometida, liderado por Josué, a la nación de Israel. Venían de haber pasado 400 años de opresión y cautiverio en Egipto, donde primeramente llegó José, el soñador que preparó el camino para que los hijos de la promesa no murieran debido a la gran hambre que vino en toda la tierra. Entraron 75 a Egipto y luego salieron más de 3 millones de personas. El pueblo de Israel pasó un periodo antes de convertirse, varios periodos antes de convertirse en una gran nación. Primero, cuando salieron de Egipto, vagaron 40 años por el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? El pueblo se negó a entrar a la tierra prometida tras el informe de los 12 espías. Y como castigo divino, por su incredulidad, desobediencia y rebelión, tras dudar de que Dios no le daría la conquista para ocupar la tierra de Canaán, fueron castigados. Y en esos 40 años, toda la generación que se rebeló contra Dios pereció en el desierto, pero le dio paso a que naciera una nueva generación libre de la mentalidad de esclavo, lista para conquistar la tierra bajo el nuevo mando de Josué. Bendito es el Señor. El segundo periodo vino después, llamado el periodo de los jueces. Este periodo se caracterizó en un ciclo repetitivo, donde el pueblo abandonaba a Dios y caía en la idolatría. Entonces, Dios le quitaba su protección divina, permitiendo que el enemigo los oprimiera. Entonces el pueblo se acordaba de Jehová su Dios y clamaba a Dios por ayuda. Entonces Dios le levantaba un juez para salvarlo. Y así sucedió por 4 siglos y medio. Este periodo vino después de la muerte de Josué, porque el pueblo no nombró ningún líder central. Las 12 tribus estaban dispersas, desorganizadas. El pueblo no tenía un liderazgo único. No había nadie gobernándolo. Y todos hacían lo que querían. El pueblo abandonó el pacto con Dios. Comenzaron a adorar dioses de otras naciones que convivían con ellos.
Dios se apartaba de medio de ellos y comenzaban a sufrir opresiones de naciones vecinas, de los cananeos, los filisteos. Entonces ellos clamaban por su ayuda y Dios le levantaba un juez, un libertador que los juzgara y que los guiara. El pueblo de Israel estaba arrepentido, pero no convertido. Pero aún así, Dios le levantó libertadores, jueces como Otoniel, Débora, Gedeón, Jeftef, Sansón y Samuel, que lidiaron la nación de Israel en tiempo de crisis. Este periodo alcanzó 410 años, 4 siglos y medio. Luego vino el periodo de la monarquía. Sucedió que el profeta Samuel, último de los jueces, ya era anciano y sus hijos eran corruptos, aceptaban soborno, no seguían su ejemplo. Esto que pasó generó desconfianza en el sistema judicial de la época. Los ancianos de Israel fueron a ver a Ramá, al profeta, a exigirle que le levantara un rey, que lo dirigiera, que le diera órdenes y que tuviera una ley similar a los cananeos, su vecino más cercano. El pueblo de Israel quería ser como las demás naciones, a pesar de las advertencias que Dios le dijo que lo que era un verdadero rey y que al pedir un rey humano, el pueblo estaba rechazando a Dios como su único soberano directo. Ellos no hicieron caso. También Samuel le advirtió que ese rey lo convertiría en siervo, que le confiscaría tierra, viñas, cosecha, le pondría tributos elevados, perderían su libertad, que ese rey lo explotaría y que se arrepentirían algún día, pero clamarán a Dios, mas Dios no le respondería. ¿Y saben lo que dijo el pueblo? No importa. Queremos tener un rey para ser como todas las naciones. Nuestro reino gobernará, saldrá al frente de nosotros y dirigirá nuestra batalla. Y ahí comenzó el periodo de los reyes, que duró 4 siglos. Aleluya, bendito es el Señor. Cuando Dios le dio ese rey a Israel, porque querían ser como las demás naciones, el rey fue escogido de la tribu más pequeña, Benjamín. Escogió la familia de Matris y fue elegido para ser rey su hijo Saúl. Un hombre, su padre Cis, era un hombre rico e influyente en Israel. Saúl venía de una familia con prestigio. Había nacido con riqueza e influencia. Él era joven, bien parecido, muy alto de hombro. Hacia arriba, de sus hombros hacia arriba, no había ningún israelita que podía compararse con él, ni en estatura, ni belleza. No había nadie que le pasara de los hombros. O sea que si en la aldea había un hombre de 1,90, Saúl lo sobrepasaba ampliamente. Saúl tendría 2 metros con 10 centímetros de estatura. Bendito es el Señor. Diversas versiones, como la Nueva Versión Internacional de la Biblia, indica que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Pero cuando ya llevaba 2 años de su reinado, los filisteos, enfurecidos con los israelitas, estaban reuniendo un enorme ejército para aplastar a Israel. Eran 6,000 hombres de a caballo con 30,000 carros de guerra. Era un pueblo numeroso como la arena. Y acamparon en Misma, donde el pueblo de Israel, cuando lo vieron que estaban en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñas, roca, cisterna. Pero el profeta de Samuel le dijo al rey Saúl
que se reuniera con el pueblo en Gilgal y que allí lo esperara, que en 7 días él vendría a ofrecer holocausto, para que el pueblo estuviera preparado espiritualmente, listo para la batalla y vencer al enemigo. Pero cuando el Saúl vio que el pueblo comenzó a desertar, entró en pánico, tuvo miedo, no sabía qué hacer, y viendo que el profeta no llegaba y que ya había llegado el día 7º, mandó a que hicieran los sacrificios sin la presencia del profeta Samuel. Aunque él no fue el que hizo el sacrificio, él fue el que ordenó al sacerdote Ahías, quien estaba con él. Justamente cuando terminaron, vamos a imaginarnos, terminaron y 1 hora después o 20 minutos después, sí apareció el profeta Samuel. Cuando el profeta Samuel confrontó al rey Saúl, ¿qué hizo? Él empeoró las cosas. ¿Por qué? Porque comenzó a justificarse, empezó a dar excusas para que su desobediencia no fuera reconocida, sino que él no había pecado. Entonces, mis amados hermanos, Saúl le dijo que era mejor agradar a Dios que a las personas. La orden, fíjate bien, que el profeta le dio al rey Saúl era muy importante. Que Saúl, ¿qué? La cumpliera. Porque aunque los reyes no esperan a nadie, mientras que los demás sí tenemos que esperar por ellos, Saúl debía demostrar que aunque él fuera el rey, él se sometía a Dios y a su profeta. Esta desobediencia del rey Saúl le trajo consecuencias. Su reino no iba a ser duradero y sus descendientes no reinarían después de él. Porque ya Dios se había buscado otro rey obediente para que gobernara a Israel. Repita conmigo: consecuencia del pecado. Eso trajo que no tuviera monarquía él, ni sus descendientes. Pero aún así, él siguió gobernando. Pasado 20 años de ese incidente, el profeta fue a ver nuevamente a Saúl y fue puesto a prueba otra vez más, perdón. En 1 Samuel 15, el profeta le declara que el Señor quiere castigar a los amalecitas, porque ellos atacaron sin razón, sin motivo alguno, al pueblo de Israel cuando salía de Egipto, atacándola por la retaguardia, donde se encontraban los más débiles, los cansados, los enfermos. Pero le dio instrucciones precisas: destruir todo, no dejar con vida ningún amalecita, incluyendo todo el ganado, como juicio por el mal que había causado a Israel. Saúl fue a la guerra y derrotó a los amalecitas, pero volvió a desobedecer, mis amados hermanos, ya que perdonó al rey Agar, conservando lo mejor del ganado, destruyendo únicamente lo que era de poco valor. Saúl claramente sabía que había desobedecido completamente la orden que Dios le había dado. Mas él no estaba afligido por su pecado. Saúl estaba bastante complacido consigo mismo, a tal punto que se fue a Carmel y se levantó un monumento, demostrando que ya no era el mismo hombre humilde, que alguna vez tuvo una opinión humilde de sí mismo, el que se escondió
cuando lo estaban buscando para ungirlo como rey. Las victorias militares obtenidas, los gritos de guerra, los gritos ¡viva el rey! Todo ese prestigio de llevar el trono, ser el primer rey de Israel, revelaron el orgullo que llevaba oculto en su corazón. Saúl en realidad era un hombre ardiente, vanidoso y celoso, pero de su propio honor e interés. Mientras que para los asuntos de Dios era tibio. Por eso Dios lo aborreció, lo desechó. Saúl era un arrepentido, pero jamás un convertido. Samuel pronunció una de las frases más famosas de la Biblia y más hermosas. Ciertamente es mejor obedecer que los sacrificios. Declaró sobre él que por haber rechazado la palabra de Dios, Dios lo rechazaba a él como rey. Esta acción de Saúl de no obedecer la palabra de Dios trajo consecuencias nefastas a la nación de Israel, que incluso ha estado al punto de desaparecer de la faz de la tierra. Porque los amalecistas siguieron siendo una amenaza constante. Años después David tuvo que enfrentarse con ellos nuevamente porque habían saqueado la ciudad de Siclag. En la tradición judía se identifica a Amán el agageo, el hombre malvado del libro de Esther, que intentó exterminar a todos los judíos en el imperio de Persia. Era descendiente del rey Agal, a quien Saúl dejó vivo. Hoy en día, ¿sabe quiénes son? Los palestinos y los grupos de Hamás que han estado en guerra con la nación de Israel. Las consecuencias del pecado, las consecuencias de no obedecer a Dios. Saúl fue un rey pedido, sí, porque el pueblo quería ser como las demás naciones. Su apariencia aparentemente parecía el personaje perfecto. Era alto, hermoso, joven. Era el personaje perfecto para ser el rey que el pueblo tanto ansiaba. El pueblo nunca se interesó porque Samuel le revelara si Saúl tenía una buena relación con Dios. Solo le importó al pueblo la imagen que representaba, que le enseñaba a Saúl. Y esa imagen de Saúl era lo que representaba el estado espiritual de Israel en aquellos tiempos. Sus labios alababan a Dios, pero sus corazones estaban bien alejados de Dios. Repite conmigo: las consecuencias del pecado. Arrepentido, pero no convertido. Saúl resultó ser un árbol frondoso, pero sin fruto, al igual de la higuera de Lucas 13, que el dueño fue a ver si daba higo, pero no encontró ninguno por 3 años seguidos. ¿Saben cuál fue el error de Saúl? Depender del pueblo por miedo a que el pueblo no lo siguiera, a que el pueblo lo dejara y perder su estatus de rey. Ese mismo miedo lo llevó a desobedecer a Dios, olvidando que fue Dios quien lo eligió. Saúl no tuvo en cuenta que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque mientras los hombres te matan, Dios te da vida eterna. Mientras que los hombres te juzgan y te condenan, Dios te dice: yo te perdono, vete y no peques más.
El tema que te he traído hoy, arrepentido y convertido, ha sido el tema central de tanto que han hablado muchos profetas en el Antiguo Testamento y tanto como en el Nuevo Testamento. Durante estos 15 largos siglos que abarca desde el periodo del Éxodo en Egipto hasta el día del Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo a la tierra, nuestro Señor usó a su profeta como su mensajero para confrontar a su pueblo con un mensaje de arrepentimiento. En el Antiguo Testamento usó a profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osea, para llamar a Israel al arrepentimiento profundo, combatir la idolatría. Les recordaba constantemente su pacto de fidelidad. Le anunciaron juicios, le advirtieron sobre exilio, pero también le ofrecieron esperanza, restauración y profetizaron la venida del justo, el Mesías, Jesús. En el Nuevo Testamento, Dios usó al profeta Juan el Bautista, quien predicó específicamente del bautismo del arrepentimiento, preparando el camino de Jesús. Luego Dios usó al mismo Jesucristo, a sus apóstoles, y hoy en día está usando a sus elegidos a hacer un llamado definitivo a la conversión y el arrepentimiento, porque Cristo viene pronto ya. Hoy Dios nos dice que los pequeños tenemos esperanza. El primer rey fue escogido de una pequeña tribu. Fue de un pueblo pequeño como Nazaret que fue escogida una simple mujer para traer al Mesías. Fue en un pequeño pueblo llamado Belén que nació el Hijo de Dios. No fue en la ciudad de Jerusalén, la capital del gran Sanedrín, donde Jesús tuvo su campamento. Fue en Capernaum, un pueblo de pecadores, donde llamó a personas comunes y corrientes. Hoy Dios te está llamando a ti, sí, a ti, a que te arrepientas y te conviertas y te vuelvas a Él con todo tu corazón, en espíritu y en verdad. No importa si no eres importante, no importa si eres pequeño, no importa que nadie te tenga en cuenta, ni que nadie te quiere. Hoy el Rey de Reyes, Señor de Señores te llama. Hoy Él ha puesto su mirada en ti. Él conoce todos tus dolores, tu sufrimiento y en tus momentos más difíciles, cuando a ti te dejaron solo, cuando nadie te prestó pronta ayuda, cuando nadie te quiso escuchar, Él te dice hoy, yo te vi, yo estaba contigo, yo te veo, bendito es el Señor. Dios nunca va a hacer nada que tú no le permitas. Si tú quieres que Él sea tu único Dios, que gobierne tu vida, entonces dale el mando central de tus acciones, de tus emociones, para que Él te guíe, te sane, te proteja y que nada te falte. Pero si decides ignorarlo, lamento decirte que Él también lo hará. Porque tú mismo lo has decidido. Dios no obliga a nadie. Cualquiera de estas dos decisiones que usted tome en su vida, Dios te la respetará. Porque Dios es un caballero. No obliga a nadie. Él desea que el que venga a Él, que el que lo busque, lo haga por lo que Él es. Y que lo busque en verdad,
en espíritu y en verdad. Y aquellos que ahora están pensando, si realmente Dios existe, ¿por qué permite la guerra? ¿Por qué permite tantas cosas malas que sucedan en el mundo? Mi amado hermano, tú que me escuchas, la respuesta está en comprender esto. Que la ausencia de la luz trae oscuridad. La escasez de pan trae hambre. Donde no hay amor, no existe el respeto. Hay indiferencia, hay frialdad, hay ira, hay negación, hay contienda. No hay temor. Y donde no hay temor a Dios, no se puede ni vivir ni enseñar a otro cómo a vivir una vida santa. Porque el temor a Dios es un seguro de vida que actúa para protegernos del pecado y de su nefasta consecuencia. El temor a Dios nos mantiene alerta para salir huyendo del pecado y no ofender a Dios. Fue la falta del temor a Dios que hizo que Ananías y Zafira mintieran. Y la consecuencia fue su muerte. La falta del conocimiento que tiene el mundo de Dios es la causa por la cual el mundo hoy en día está pereciendo entre tanto caos. Es lo que está haciendo que el hombre vaya detrás del pecado y hacer el mal. Porque si realmente el mundo conociera y tuviera temor de Dios, viviéramos en paz. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? El temor a Jehová no es vivir sobresaltado ni espantado. El temor a Dios es obedecer sus mandamientos. ¿Y sabe cuáles son sus mandamientos? El primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? No habría guerra ni tantos caos. Estuviéramos viviendo en paz y en armonía. Bendito es el Señor. La decisión es tuya, pero yo te recomiendo que te arrepientas y te conviertas a Dios, que es el único y verdadero, que te amó tanto, que mandó a su único hijo para que aquel que no crea, para que aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. Arrepiéntete y conviértete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, para que recibas el don del Espíritu Santo. Esa promesa, no es solo para profetas, pastores, evangelistas. Es para todo aquel que lo desea. Si lo desea recibir hoy, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te prometo serte fiel y justo. Gracias, Jesús. Amén. Hoy el cielo está de fiesta si hiciste esa oración conmigo. Ahora, cierra tus ojos que voy a orar por ti. Que el Señor te bendiga y te proteja.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sus ojos sobre tu rostro y ponga en ti paz. Recuerda que Cristo viene pronto por su iglesia, una iglesia sin mancha y santa. No te lo pierdas. Shalom, shalom, paz y gozo.